vamos a añadir nuestro propio dominio en nuestro proyecto de Adobe Portfolio. Así es que vamos a entrarle de una vez y en el capítulo anterior compramos un dominio en Namecheap y en este capítulo vamos a conectarlo. Estamos acá en nuestro proyecto, estamos en ajustes, estamos en nombre de dominio y dice acá nombre de dominio personalizado. Tenemos dos opciones acá, comprar un dominio o conectar nuestro dominio y además tenemos una tercera opción que es crear un subdominio. Es decir, si no queremos comprar dominios y queremos simplemente trabajar con subdominios en el sitio web, aquí inventaríamos cualquier nombre y llevaría como un subdominio llamado myportfolio.com. Creamos un subdominio y le daríamos en aplicar. Ahí no hay nada de complicación, pero aquí no correríamos con suerte en cuanto a posicionar nuestro proyecto en Internet. Sería, como quien dice, un proyecto bastante poco serio y entonces mi recomendación es conectar mejor un dominio. Entonces, vamos a hacer eso. Si nosotros le damos en comprar un dominio, vean qué pasa. Aquí me lleva a buscar un nombre de dominio. Ese nombre de dominio es el que compraríamos, pero recuerden que en el capítulo anterior compré el dominio en este servicio y vean que lo que yo les decía, que Adobe Portfolio recomienda Namecheap para comprar los dominios ahí, porque Adobe Portfolio considera que es uno de los más fáciles para conectar. Además, ya ustedes vieron que cuenta con una interfaz muy bonita, una interfaz, es cierto, en inglés, pero creo que ahora contamos con algunas opciones que nos permiten manejar de una forma bastante clara utilizando algunas extensiones como lo es este del traductor. Así es que vamos a cerrar acá y yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a quedar por este punto y como yo ya compré el dominio, no le voy a dar acá, porque ustedes si le darían por acá, pondrían el dominio, por ejemplo, foto, foto estudio 506 y vean que aquí les aparece. Aquí están. ¿Y qué pasa? Que aquí compraría, les pediría abrir una cuenta, iniciar sesión y hacer el pago. Pero bien, si ya lo hicieron por aparte, lo compraron abriendo su cuenta, entonces yo aquí le daría en conectar tu dominio. Me vengo acá, copio el dominio. Este dominio lo acabo de comprar prácticamente. Hay que darle unos 30 minutos, pero vamos a hacer la configuración. Entonces copio y pego acá mi dominio, le doy en conectar y vean, aquí tenemos lo siguiente. Estas IPs y tenemos estos tipos de registros que tenemos que configurar para conectar nuestra página con lo que es nuestro dominio que está en Namecheap. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, este primero y este último son los que vamos a usar. Bien, volvemos a Namecheap, nos vamos al dominio que estamos conectando, elbrestudio.com, y le damos en Manage. Si están perdidos, recuerden que es aquí en Dashboard. En Dashboard es Domain List o lista de dominios y luego buscamos nuestro dominio y le damos en Manage, administrar. Una vez acá, vamos a donde dice Advanced DNS y aquí lo que vamos a hacer, vamos a concentrarnos en esta parte donde dice Add New Record y como les menciono, vamos a copiar esta primera IP, copiar y volvemos a Namecheap y le damos en Add New Record. Aquí en Add New Record lo tenemos acá. Vamos a elegir, vamos a colocar el arroba. Vean que aquí aparece un arroba y luego pegar la IP. Esta es la IP, aquí lo dejamos automático y le damos en Save Change. Guardamos los cambios, volvemos y copiamos el último. Vean que este y este son idénticos, este y este son idénticos. Yo recomiendo el primero y el último. Lo único que le vamos a cambiar es el hostname. Volvemos acá
y le damos en Add New Record, igual a Record, y aquí sería www. Aquí pegamos la IP y le damos en Guardar cambios y ahí estaría. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver acá y le voy a dar en aplicar. Vean que fue automáticamente. Así les tiene que aparecer. Si en el caso de ustedes les apareciera unas letras rojas, es porque tienen que darle un tiempo al dominio. Normalmente son unos 20 o 30 minutos mientras se propaga. Esto es rápido, pero hay que darle un pequeñísimo tiempo. En realidad a mí no me duró más de 5 o 10 minutos. Vean que ya hice la conexión y ya está registrado mi dominio edbrastudio.com. Aquí le daría en listo y vean que dice que el dominio ha sido verificado. Si yo le doy acá en listo y le doy acá en donde tengo todos mis sitios, aquí me aparece edbrastudio.com. edbrastudio.com, ahí tendría el dominio conectado. Por el momento está como borrador porque no lo he publicado. Lo voy a publicar hasta que lleguemos a la sección de páginas y demás. Entonces, por el momento lo tenemos así. Si en el caso de ustedes van a usar el otro que yo recomiendo, que es Pinza Solution, entonces lo que haríamos es lo siguiente. Me voy a ir a edbrastudio.com y aquí me va a llevar a esta parte. Vamos a darle donde dice panel de control, acceder, y en acceder nos iríamos a, bien, aquí estamos, y luego nos vamos a entradas DNS y es aquí donde queremos llegar. Vean que aquí tenemos 2 veces el dominio con una IP asignada. Esas IP nosotros las vamos a cambiar. ¿Y qué IP vamos a poner? Bien, nos vamos a venir acá a Adobe Portfolio, lógicamente en ajustes, en nombre de dominio, y le vamos a decir conectar tu dominio. Aquí vamos a decirle cuál es el dominio que queremos y el dominio es edbrastudio.com. Yo lo voy a pegar y le doy en continuar. Una vez hecho esto, nos aparecen estas indicaciones donde nos pide registrar estas IP en nuestro proveedor de dominios, es decir, poner los registros a nuestras configuraciones del DNS. ¿Cuál es el DNS? A esto me refiero. Entonces, vean que en realidad son parecidas las dos, pero hay una que dice 151.101.128.119 y hay otra que termina en 192.119. Entonces, vamos a tomar una y una. Yo recomiendo la primera y la última. Entonces, tomo la primera IP, copio, me vengo a área de cliente de Piensa Solution y en la primera, en esta quiero decir, donde está la primera IP, yo le voy a dar en modificar y aquí en modificar quito esto y pego acá y le doy en modificar. Cierro acá, perfecto. Y ahora voy con la última. Recuerden que la primera y la última. Igual, ahora me vengo a la otra, a esta, donde está la otra IP. Le doy en modificar y aquí lo que haría es pegar. ¿Listo? Hecho eso, ya está redireccionada nuestro Adobe Portfolio con lo que es este dominio edbrastudio.com. Como les menciono, yo aquí lo voy a copiar, me voy a venir a lo que es, bueno, pero para eso, para que se muestre, aquí yo tengo que darle a aplicar, perdón. Hay que darle a aplicar y aquí me dice que ya está listo. Visita edbrastudio.com periódicamente hasta que la transferencia esté bien. ¿Ok? Le doy en listo y vean que aquí me dice verificado. Yo le doy en listo y
ahí ya estaría conectado nuestro dominio. No se va a ver, lógicamente, si yo lo pongo acá por una sencilla razón. Y esa sencilla razón es, vean lo que me aparece, eso es porque, lógicamente, no he publicado el sitio. Y bien, eso ha sido todo por esta vez. Nos vemos en el siguiente capítulo.